Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche hemos estado viendo que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Hemos estado también viendo cómo Dios nos ha bendecido. Hemos estado sintiendo su presencia en este tiempo final y hemos visto que en este tiempo en el cual nosotros vivimos es el tiempo en donde todas las promesas de Jesucristo a través de toda la Escritura se tienen que cumplir, las correspondientes al fin del tiempo. El Señor Jesucristo encontramos que nos habló de este tiempo y en Apocalipsis capítulo 4 nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gran voz de trompeta, o la voz como de trompeta, mostrándonos las cosas que deben suceder. La voz como de trompeta, mostrándonos las cosas que deben suceder. La voz como de trompeta es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que en Apocalipsis capítulo 1 también aparece esta voz. Juan escuchó esta voz como de trompeta hablando con él. Y esa voz como de trompeta habló en el día del Señor. Fue en el día del Señor en que él escuchó esta voz como de trompeta hablándole. Pues Juan, el apóstol, fue transportado por este ángel del Señor Jesucristo al fin del tiempo, al día del Señor, y escuchó la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta, hablándole y mostrándole las cosas que debían suceder. Esta es la voz que la iglesia del Señor Jesucristo, representada en Juan el apóstol, estará escuchando en este tiempo final. Es la voz como de trompeta mostrándonos las cosas que deben suceder, mostrándonos las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las edades pasadas. Ahora nosotros estamos en el tiempo glorioso en que Él ha prometido mostrarnos todas estas cosas y así darnos a conocer todas las promesas que Él ha hecho para y a su iglesia para este tiempo final. Todas esas promesas que no podían ser entendidas en tiempos pasados son mostradas en este tiempo final y son entendidas, porque son mostradas por la gran voz de trompeta, por la voz de Jesucristo, por el mensaje de Jesucristo, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino. Tomando todas las escrituras, todas las promesas que corresponden al fin del tiempo y dándonos a conocer esas promesas,
dándonos a conocer el significado de cada una de esas promesas y su cumplimiento. Por ejemplo, Jesucristo hizo la promesa en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre, a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa era una escritura que no entendíamos tiempo atrás. En otras edades no podía ser comprendida. Y cuando más se pudo entender de esa promesa, era que esos ministerios eran los ministerios de Moisés y Elías. Pues fue dicho por el séptimo ángel mensajero que esos eran los ministerios de Moisés y Elías. Los ministerios que obran en favor del pueblo hebreo para juntar los escogidos de medio del pueblo hebreo. Pero no sabíamos que esos ministerios estarían en el ángel del Señor Jesucristo. Y no sabíamos que esos ministerios surgirían de medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y de ahí se manifestarían esos ministerios en favor de la iglesia del Señor Jesucristo, trayendo el mensaje del evangelio del reino primeramente a la iglesia gentil y luego al pueblo hebreo, para que así se cumpla la promesa, así como los hebreos, los judíos, trajeron el evangelio a los gentiles, el evangelio de la gracia. Los gentiles le llevarán el evangelio a los judíos. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino, que es el evangelio o mensaje que recibirá el pueblo hebreo conforme a la promesa divina, y 144,000 serán sellados, y así se cumplirá la promesa para el pueblo hebreo, llamados, juntados y sellados en sus frentes. Ahora, no entendíamos estas promesas, pero estaban ahí en la Escritura, y lo que está escrito, cumplimiento tiene. Cuando llega el tiempo para el cumplimiento de una promesa divina, ese es el tiempo para entender esa promesa divina, porque ese es el tiempo en donde Dios abre esa escritura, la abre en su cumplimiento y la abre al pueblo, dándole a conocer el cumplimiento de esa promesa. Y así es como la trompeta le habla al pueblo. La voz de Cristo, que es la trompeta o gran voz de trompeta, le habla a su pueblo y le da a conocer las cosas que deben suceder. Ahora podemos ver un sinnúmero de promesas divinas que corresponden al fin del tiempo. Hemos visto estos ministerios de Moisés y Elías. Hemos visto que los 2 olivos estaban en la casa de Dios, estaban en el templo de Dios, y el templo de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí estaban los 2 olivos, ahí estaban las 2 ramas de olivo, y el ángel le dijo al profeta Zacarías: ¿no entiendes lo que es esto? Porque Zacarías le preguntó: Señor, ¿y estos 2 olivos y estas 2 ramas de olivo que vierten aceite como oro, qué son? Y el ángel le dice: ¿y tú no sabes lo que es eso? Esto es lo que el ángel le dice al profeta Zacarías. Vamos a ver aquí lo que el ángel le habla en el capítulo 4. Dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, pues ya todos vemos que es el tiempo en donde uno vive en estos cuerpos mortales, en donde Dios ha colocado a uno, pero aquí uno tiene lo que es poco, o sea, en lo poco has sido fiel. Dios nos coloca en lo poco primero,
el día de las pequeñeces, de las cosas pequeñas, y somos fieles en lo poco, en el día de las pequeñeces, y menospreciaron, dice, el día de las pequeñeces. O sea, no pusieron su corazón en las cosas terrenales, no pusieron su corazón en las riquezas, no pusieron su corazón en las comodidades de esta vida, ni en la fama, ni en una posición social o económica o política, sino que pusieron su corazón en Dios y su palabra. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová. O sea, estos 7 que están señalados aquí, 7 ojos, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En la iglesia del Señor Jesucristo, los 7 ojos son los 7 ángeles mensajeros, porque un ojo representa un vidente, un profeta. Ahora, cuando Dios muestra 2 ojos, entonces, ¿de qué nos está hablando? De un ministerio doble de profeta. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos. Ahora, cuando nos acercamos al libro del Apocalipsis y llegamos al capítulo 11 del Apocalipsis y verso 3 en adelante dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Eso es lo que significan los 2 olivos y los 2 candeleros. Significan los 2 ungidos, los ministerios de Moisés y Elías para el fin del tiempo, para el día del Señor. Estos son los ministerios prometidos para el fin del tiempo, y por esa causa, cuando Jesucristo habló del fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo, habló del ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, es el ministerio de los 2 ungidos, es el ministerio final que Jesucristo estará manifestando en la tierra. El Espíritu que estará en el velo de carne donde estarán estos ministerios es el Espíritu de Cristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 verso 2 aparece el ángel que sube de donde nace el sol, de donde sale el sol, con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. El sello del Dios vivo es el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, y este ángel viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo. Este ángel viene con el Espíritu Santo para llamar y juntar 144,000 y sellarlos en sus frentes. Ahora vean cómo aquí presenta un solo ángel. Y encontramos que la causa es porque en un solo mensajero estarán los ministerios de Moisés y de Elías, porque en ese ángel estará el Espíritu de Cristo. Vendrá con el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu de Cristo el que ha ungido en todos los tiempos a sus profetas, y el que le ha dado esos ministerios. Fue el Espíritu de Cristo en Moisés, fue el Espíritu de Cristo en Elías, fue el Espíritu de Cristo en Eliseo, fue el Espíritu de Cristo en Juan el Bautista, y así por el estilo. Y ahora, en el fin del tiempo,
encontramos que también fue el Espíritu de Cristo en los 7 ángeles mensajeros, y en el fin del tiempo será el Espíritu de Cristo en su ángel mensajero, manifestando los ministerios de Moisés y de Elías, para llamar y juntar 144,000. Por eso encontramos que en Apocalipsis capítulo 7 aparece un solo ángel con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000. Y en Apocalipsis capítulo 11 aparecen los dos ungidos, que son los dos ministerios, los ministerios de Moisés y los ministerios de Elías. O sea, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en favor del pueblo hebreo. Pero estos ministerios estarán en el fin del tiempo en el ángel del Señor Jesucristo. Ahora este es uno de los misterios del reino de Dios. Algunas personas buscaban uno por acá, otro por acá, y es como fue en el monte de la transfiguración. Porque el monte de la transfiguración está representando y está mostrando el día del Señor, está mostrando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y cuando estuvieron allí Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración con Jesús, dice la Escritura que Jesús se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. En Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora, la segunda venida de Cristo podemos ver que está representada en el nacimiento del sol. Cuando el sol sale en un nuevo día. Usted no puede estar viendo el sol saliendo en la mañana en un día, vamos a decir, sábado, y decir: está saliendo el sol hoy viernes. El sol sale cada nuevo día en la mañana. Y cuando Él promete la venida del sol de justicia, el nacimiento del sol de justicia para los que temen el nombre del Señor, está prometiendo la segunda venida de Cristo, porque el sol representa a Cristo, porque el sol es el astro rey. Y la segunda venida de Cristo es como el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando sale el sol de justicia, o sea, cuando nace la segunda venida de Cristo, nace en un nuevo día dispensacional. Porque los días de la semana representan las 7 dispensaciones. La séptima dispensación es la dispensación de los reinos. Y también los 7 días de la semana representan 7,000 años. Encontramos que cuando Jesucristo nació, dice la historia secular que fue en el año 4 antes de la era cristiana, o sea, faltaban 4 años para terminar el año 4000. Y otros dicen que faltaban 7, pero no vamos a ponerle mucho cuidado a eso. Vamos a pensar que fue en el año 4 antes de la era cristiana. O sea, al ser en el año 4 antes de la era cristiana, iba a concluir el año 4000. Faltaban 4 años para concluir el año 4000. O sea, para concluir el siglo 40 y milenio cuarto. Y nació Jesús en Belén de Judea, conforme a la promesa divina
de Malaquías capítulo 5, verso 2, en donde dice que de Belén vendría un Salvador, de Belén de Judea. Ahora podemos ver que Miqueas capítulo 5 dice, verso 1 en adelante dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que esto no era algo que Dios inventaba en ese momento, sino que era algo que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, establecido por Dios para ser cumplido. Aquí podemos ver que Dios promete que será de Belén de Judea. Esta es una promesa mesiánica para el pueblo hebreo, pero los dejarán hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ahora, miren ustedes algo bien importante aquí, que estaba viendo y quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Ustedes vieron que ahí dice que será de Belén de Judea. Pero ahora miren en San Juan capítulo 7, verso 27, dice, hablando de Jesús, la gente decían, verso 25 en adelante, vamos a leer del capítulo 7 de San Juan, dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Pero Malaquías dice que sería de Belén. Pero cuando una persona no quiere recibir lo que Dios está cumpliendo, dice, nadie sabe de dónde será, nadie sabe cómo será, nadie sabe cuándo será, nadie sabe quién será, ni en quién será. Pero Jesucristo dijo que no hay nada oculto que no ha de saberse. Aún las cosas ocultas de Dios, aún los misterios ocultos de Dios serán dados a conocer. Ahora, miren cómo también en el capítulo 9, versos 29 al 30 podríamos leer, o un poquito antes dice, esto fue cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Encontramos que llamaron al padre del niño y le dice, vamos a ver. Entonces, vamos a leer desde el verso 13 para que tengamos el cuadro claro, la historia clara. Verso 13 de San Juan capítulo 9 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. O sea, Jesús, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían,
¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y aquellos líderes decían: este es un hombre pecador, ese es Jesús de Nazaret. Pero el ciego decía que es profeta. ¿Quién sabía más? El ciego veía más que los que decían que veían. Y después le fue abierto también, le fueron abiertos los ojos, y entonces veía las cosas, la gente, y después vio a Jesús y lo reconoció como el Hijo de Dios. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Que es profeta. Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Cuando Dios hace algo, después la gente dice: no, ese hombre no era ciego, aunque sabían que era ciego. Como cuando Jesucristo dijo que iba a resucitar. Lo mataron, le colocaron una piedra grande en la puerta, en la entrada de la cueva, de la tumba, y dijeron: este no va a resucitar. Pero cuando resucitó, decían: vamos a decir que no ha resucitado. Pero resucitó. No podían creer que había resucitado. Ellos fueron los primeros que recibieron la noticia a través de los soldados que Jesús había resucitado, y no lo creyeron. Dijeron: vamos a decir que sus discípulos se lo llevaron, porque no vaya a ser el error segundo peor que el primer error. Por eso habían puesto la piedra en la puerta. O sea que ellos, al decir, cuando mandaron a poner la piedra en la puerta de la cueva, vamos a poner una piedra allí, vamos a poner guardias allí, no vaya a ser que vengan sus discípulos y se lo lleven, y después digan que ha resucitado, y el segundo error no vaya a ser mayor que el primero. O sea que ellos están reconociendo que cometieron un error cuando mataron a Jesucristo, y ahora podrían cometer otro error. Bueno, vamos a ver aquí lo que sigue diciendo. Sigue diciendo: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren, toda persona que decía y que confesaba que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, el Rey de Israel, lo botaban de la iglesia, o sea, de la sinagoga. No lo permitían, lo echaban fuera. Ahora sigue diciendo: por eso dijeron sus padres: andad, edad tiene, preguntadle a él. Entonces se volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea que Jesús es pecador. Nosotros sabemos que ese hombre, que Jesús, es pecador. Entonces él le respondió, el hombre que había sido ciego, entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé.
Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Explíquense ustedes eso. Ustedes dicen que ese hombre es pecador. Lo único que yo les puedo decir, yo no sé eso. Pero una cosa yo sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y ahí se ofendieron. Y le injuriaron, ¿ves? Le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a a Jesús, no sabemos de dónde sea. Para esa ocasión decían, no sabemos de dónde es. Pero hubieran ido a Belén de Judea, 30 o 30 y algo de años atrás, y hubieran visto de dónde era ese joven Jesús de Nazaret cuando nació en Belén de Judea. Pero después que se crió en Nazaret, ahora decían, no, si ese es de Nazaret, y nosotros conocemos su familia. Pero no sabían dónde había nacido. Ahora dicen, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, está diciendo el hombre que fue sanado. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, lo botaron. Y buena enseñanza que le estaba dando. Le estaba mostrando quién era Jesús de Nazaret. Y no quisieron recibir la enseñanza de este hombre que había recibido esta bendición de parte de Dios y le habían sido abiertos sus ojos físicos. Cuanto más cuando los ojos espirituales de una persona son abiertos para ver el programa divino, para ver en esta vida el día que está viviendo y disfrutar las bendiciones de Dios correspondientes al día de edad y de dispensación que le ha tocado vivir. Ahora sigue diciendo, verso 35 en adelante sigue diciendo, de este mismo capítulo 9 de San Juan, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, miren cómo Jesús se da a conocer a este hombre que había sanado. Se revela a él como Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea? Le dice el hombre. Jesús le dice, pues
le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y sin embargo, cuando los líderes religiosos le preguntaban, Él evadía esa pregunta, y a lo último, allá cuando llegó el momento para ser condenado, en donde el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús le dijo: ya lo he dicho antes y no habéis creído. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado, en vez de decir: gloria a Dios, ha llegado el Hijo de Dios a la tierra. Y hacer como hizo este hombre que fue sanado, se postró ante Jesús y le adoró. Pero el sumo sacerdote lo condenó. Ahora, miren cómo en aquel tiempo el misterio de la primera venida de Cristo estaba oculto de los ojos de los sabios y entendidos, de los ojos de aquellos grandes sabios religiosos de aquel tiempo que estaban bajo la dispensación de la ley. Y ahora, para el fin del tiempo, la segunda venida de Cristo estará oculta de los ojos de los sabios y entendidos de la dispensación de la gracia, para ser revelado ese gran misterio a los niños, ser revelado este gran misterio a los que no por conocimiento humano intelectual obtendrán ese entendimiento, ese conocimiento de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia, el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Porque es en su segunda venida que Él lleva a cabo su obra de reclamo para nuestro regreso a la vida eterna. Es ahí donde Él reclama todos sus derechos para así ser restaurados todos los escogidos de Dios, para así los derechos ser restaurados a todos nosotros, el derecho a tener un cuerpo eterno, el derecho a tener un espíritu teofánico eterno también dentro de ese cuerpo eterno, el derecho a vivir por toda la eternidad sin ver muerte, el derecho a ser reyes y sacerdotes en esta tierra, en el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Ese glorioso reino milenial será administrado correctamente por Cristo y los escogidos, y ese reino tendrá tanto la parte política como la parte espiritual o religiosa. Por eso es que Cristo y sus escogidos son reyes y sacerdotes también, la parte política y la parte religiosa. No estarán separadas estas dos partes, sino que estarán unidas y serán ministradas desde el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Y, como dirían en nuestro tiempo, la religión del pueblo hebreo, la religión de todos los países o naciones de este planeta Tierra, será la establecida por Jesucristo y ministrada por Jesucristo y sus escogidos al pueblo. O sea que no habrá otras religiones, no habrá otras formas de creencia, sino una sola. Por eso el profeta Zacarías dice en el capítulo 14, verso 9 en adelante: y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y también dice la Escritura: y en aquel día todos me conocerán. Y
La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Será llena la tierra, los seres humanos, del conocimiento de la gloria de Dios. La raza humana será llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Todas estas cosas las da a conocer Jesucristo con esa voz como de trompeta en este tiempo final, y pasarán al glorioso reino milenial. Para toda la raza humana que estará allí viviendo, tener esa enseñanza. Pero primero la obtenemos nosotros, por ser los primogénitos de Dios. Los primogénitos reciben la bendición divina primero y en una doble porción. Porque la bendición de la primogenitura tiene una doble porción. Por eso es que también el ministerio para el fin del tiempo tiene una doble porción ministerial. La porción de Moisés y la porción de Elías. Porque este es el ministerio para todos los primogénitos de Dios, del fin del siglo, fin del mundo y fin del tiempo, para los escogidos entre los gentiles y los escogidos del pueblo hebreo. Y la voz, como de trompeta, que es la voz de Jesucristo, que es el mensaje de Jesucristo, es quien nos da a conocer todas estas cosas en este tiempo final. Nos da a conocer la voz como de trompeta, las cosas que deben suceder, las cosas que están prometidas en la Escritura para ser cumplidas en este tiempo final. Y somos llenos del conocimiento de todas esas cosas que deben suceder. Somos llenos del conocimiento de todas estas cosas que Él ha prometido en su palabra, y en este tiempo final nos da a conocer estas cosas. O sea, nos da a entender, nos revela el significado de estas cosas que están prometidas para este tiempo final. Y así nos llena de su conocimiento, de su sabiduría, de su ciencia, y crecemos en el conocimiento de Jesucristo y su programa correspondiente a este tiempo final y para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. La voz como de trompeta dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. Mañana estaré nuevamente con ustedes en la pirámide en Villa Bermúdez, en la mañana y también de medio de abajo, para continuar viendo y escuchando todas estas cosas que están prometidas para este tiempo final, para todos los escogidos de Dios. La voz como de trompeta dándonos a conocer las cosas que deben suceder. Que el ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo, les continúe bendiciendo a todos y a mí también. Y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.